Buenos días a todos. Para los que no se han enterado, hoy tenemos convivio navideño. Vamos a hacer una pausa en cuanto a nuestro estudio. Vamos a hacer una pausa en cuanto a nuestro estudio de los atributos de Dios. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en hablar sobre la Navidad. Ahora, estas fechas donde celebramos algo, ya sea el Día de las Madres o del Padre, la Navidad, a mí se me complica mucho definir el tema a estudiar. Porque una cosa es que tú me digas qué dice la Biblia sobre esto, o qué dice la Biblia sobre Dios, o sobre algo en particular, y pues profundizas en el estudio de la Escritura y vienes y explicas lo que Dios dice. Pero cuando hablamos de estas festividades, surgen muchas dudas, muchos cuestionamientos, si es válido o no es válido, y como normalmente hay gente que está con nosotros que ya tiene años, que en cada Navidad les ha tocado estar con nosotros estudiando estos temas. También cada año tenemos gente que es su primer fin de año con nosotros, o su primer evento navideño con nosotros, y trae muchas preguntas. También en estas fechas es muy común que veamos en redes sociales y en muchas partes una guerra en el mismo bando. Es decir, no es ateos contra cristianos, ¿verdad? Los ateos hasta cantan villancicos y todo, que les den su regalo. Es juego. Pero dentro de los cristianos surge una polémica y a veces con un tono muy alto, muy subido. Y se convierte hasta en una especie de, entre comillas, guerra santa para tratar de probar quién es más espiritual. Y surgen acusaciones entre unos a otros y descalificaciones entre unos y otros. Y en esencia se pierde el sentido de lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Así que yo voy a hacer el esfuerzo el día de hoy de llegar a esos puntos que generan controversia, explicarlos desde una perspectiva bíblica, de manera que tengas una conciencia tranquila, indistintamente de en qué bando te identifiques. Pero necesitamos venir a la Escritura y determinar qué es lo que debiésemos hacer y por qué, cuáles son los límites puestos por la Escritura, y de ahí partir y analizar lo que se hace. Entonces, se supone que en estas fechas de Navidad analizamos sobre el misterio de la encarnación. Dios hecho hombre, pero no es un hombre hecho a la estatura de Dios en el sentido de que un hombre se convirtió en Dios, sino que Dios tomó carne humana, porque tampoco podemos decir que Dios se hizo hombre. En el sentido estricto de la palabra, Dios no puede ser hombre, no puede dejar de ser Dios. Así que quiero ir brevemente al misterio de la encarnación, aunque más adelante lo vamos a estudiar con mucha profundidad, y de ahí partir a tocar ciertas controversias que se pueden generar, que en estas fechas nos vamos a encontrar, y mi objetivo es que puedas tener una conciencia tranquila, ¿ok? Así que vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. El tema de hoy se llama así, sobre la Navidad. Juan 1, del 1 al 5, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Luego nos brincamos del 9 al 14. Dice: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en estos pasajes Juan nos da un resumen de la encarnación, ¿verdad? Hay mucho que analizar ahí. Desde la perspectiva lógica ya estudiamos la unión hipostática de Cristo en la Trinidad, ¿verdad? Nos faltaría analizar, que no vamos a hacer hoy, pero vamos a analizar a profundidad en cuanto a las profecías y el cumplimiento y toda esa parte. Pero
cuando hablamos del 25 de diciembre, desde nuestro contexto acá en México, y te encuentras alguna iglesia, algún cristiano diciendo que va a celebrar la Navidad, de entrada ya hay ciertas cosas que se asumen que pasaron en el nacimiento de Cristo, y en cuanto a la Navidad, luego empiezan a decir que es una festividad del dios Sol, ¿verdad? No sé quién ya lo leyó. Impuesto por la Iglesia Católica para luchar contra la festividad del dios Sol y tratar de combatirla, y mejor celebramos a Cristo, y una guerra de ver quién tenía mejor fiesta, y fue como se fundó la Navidad. Eso es lo que normalmente te vas a encontrar. Y te vas a encontrar en este día de Navidad lo que aquellos que vienen del catolicismo, como yo, muchos años de chiquito estuve en un colegio salesiano, fui instruido por monjas, y en estas fechas cantábamos esos villancicos comunes, ¿no? Y yo visualizaba al niño Jesús titiriteando de frío y llorando de dolor. No sé quién se sabía esa, ¿verdad? Entonces yo me imaginaba al pobre Jesús temblando porque estaba en un pesebre, y se asumía que ese pesebre pues estaba a la intemperie. Y el pobre niño Jesús no tenía ni con qué taparlo. ¿Y cómo es que llegó ahí? Bueno, pues porque estuvo buscando en todos lados hotel y no encontró. Todo estaba lleno. Así que no tuvieron más que resguardarse en un establo. Y luego llegaron los 3 reyes magos. Y hasta les pusieron nombre, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. Y a uno lo pone negrito, y otro morenito, y otro medio. Y hasta le pusieron que eran caballo, elefante y camello, ¿verdad? Y tienes a los pastores. Cuando pones en el pino navideño y pones tu nacimiento, como le llamamos acá, tienes al niño Jesús y casi siempre está una vaca, una mula, borreguitos, los pastores, los ángeles. ¿De dónde viene eso? Dicen, bueno, eso viene de la Biblia. Y es una verdad a medias. Es cierto que la Biblia habla de magos, pero no dice cuántos son, ni cómo se llamaban, ni en qué se transportaban. Entonces, ¿cómo concluyen que eran 3? Porque le dieron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Y se asume pues que cada uno llevó el suyo. Imagínate un mago que no llevara regalo, qué oso, ¿verdad? Pero ¿qué tal si se cooperaron entre todos y lo compraron? Digo, son preguntas que pueden surgir, ¿verdad? Entonces, si tú lees, en los evangelios, en Mateo y en Lucas tenemos el relato del nacimiento de Cristo. Mateo, capítulo 1 y 2, Lucas, capítulo 1 y 2, nos relatan en forma breve lo que sucedió. Pero es un hecho que no nos dice la fecha en la que nació, ¿verdad? Y si consideramos, por ejemplo, brevemente lo que dice Mateo en el capítulo 1, nos dice sobre María y José, cómo José se enteró que María estaba embarazada, cómo José, como la amaba y era un hombre justo, no quiso difamarla y acusarla, y Dios tuvo que intervenir para que José no dejara a su mujer. En el capítulo 2 tenemos la visita de los magos, y aquí la palabra mago o sabio es el griego magos, que es alguien perteneciente a los magoi, orientales de Media, pertenecientes a la religión persa, conocidos como personas sabias o magos, pero no magos como los de acá, ¿verdad?, que sacan el conejo del sombrero, sino personas con mucho conocimiento. Es todo lo que dice, ¿verdad?, cómo se presentaron ante Herodes y cómo le dan información. Herodes manda a los sabios, fariseos, saduceos, que le digan cómo estaban las profecías y tratar de determinar qué pasaría. Lucas nos dice en el capítulo 1, o nos narra el mensaje que Dios le envió a María por medio de Gabriel, ¿verdad? El cántico de María. María visita a Elizabeth, que era su familiar, que esa palabra se puede traducir como primo, pariente. Entonces eran primas, pero no nos dice, o sea, María y Elizabeth eran primas, no nos dice qué grado de parentesco, primas, hermanas, terceros, cuartos, no sé. Pero Elizabeth es la madre de Juan el Bautista. Entonces Jesús y Juan el Bautista estaban emparentados, ¿verdad? Luego en el capítulo 2, porque María se va a quedar unos 3 meses con su pariente Elizabeth. Después nos dice en el capítulo 2 que José y María suben a Belén debido al censo, donde se cumplieron los días del alumbramiento. Entonces, según a mí me platicaron cuando estaba niño, en la primaria, pues José y María iban buscando en qué hotel quedarse, y que de repente dice, pues ya van a ser Jesús. Y rápido consíguele un lugar, ¿verdad? Pues porque ya va a aliviarse María.
Y pues no estaba el concepto de los hospitales hoy en día, de que el seguro paga o cosas de ese tipo, ¿verdad? Tenían que buscar la forma de que Jesús naciera. Entonces, por eso viene la idea después del titiriteando de frío, porque se acomodaron donde pudieron. Pero si te preguntas, si eres un poco más analítico y dices, a ver, José y María sabían que el niño que María cargaba en su vientre era el Mesías. Sí, sí sabían. Ahora, ¿qué clase de responsabilidad tenían José y María para decir, ya mero van a ser, hombre, no le hace, si alcanzamos a llegar a Belén? Y ahí a ver dónde nos acomodamos, ¿verdad? ¿Y qué clase de padres irresponsables ponen en riesgo el nacimiento de su hijo, y en este caso el Mesías, para decir, pues mira, no tenemos dónde quedarse, vámonos así ya, y ahí que sea lo que Dios quiera? Y esa es la teoría del José irresponsable, que se aventaron, como muchos dicen acá, en fe, ahí donde caiga. Y por consecuencia tienes a la mula, al burro, a las ovejas, ahí pegados con el niño Jesús mientras titiritea de frío. Pero la Biblia no dice precisamente que naciera justo cuando estaban buscando dónde quedarse. Cuando dice que el niño, en el capítulo 2 de Lucas, cuando nació, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí tenemos la idea del pesebre y el extremo nivel de pobreza que experimentaron en el nacimiento de Cristo. Pero hay muchas preguntas que hacernos ahí, ¿verdad? Si son irresponsables, pues lo pusieron donde pudieron y no había con qué cobijarlo. Pero si hubiesen sido padres responsables, tendrías que cuestionarte qué fue lo que pasó. Si tú lees la Biblia, nos dice que estando allá en Belén se cumplieron los días del alumbramiento. Y eso no implica directamente que justo en el camino, llegando, buscando posada, ahí vino la hora en que Jesús nacería. También puede entenderse como que llegaron, se instalaron y estando ahí, en un tiempo que no se nos especifica cuánto, ahí nació Jesús, sin tener que imaginarnos que nació de forma imprevista. Y cuando nos dice que fue puesto en el pesebre y envuelto en pañales, obviamente no son los pañales de ahora, ni siquiera los de nuestras abuelitas. Si tú investigas, resulta que eran unas tiras de tela con las cuales se envolvía completamente a los bebés. Así que envuelto de esa forma es muy improbable que estuviera titireteando de frío. ¿Me explico? ¿Y por qué no había lugar para ellos en el mesón? ¿Por qué se quedaron en el pesebre? Si tú investigas un poco más, te vas a dar cuenta que en aquel entonces era muy común que la gente tuviera sus animales y tenían un lugar donde resguardarlos. Y ante el censo, seguramente todo lugar, si tú fueras a tu familiar que vive allá, donde es el censo, tenías que brindarle hospitalidad a toda tu familia. ¿Y cuántos te llegarían? Esta era una orden de que todos bajo el imperio tenían que ir a presentarse ante el censo en la ciudad donde nacieron. Entonces estaba lleno, llenísimo. Y si estaba muy lleno, era muy complicado que alojaran a todos en una habitación. Y tú puedes encontrar que históricamente era común que se adecuaran los establos para que se quedaran familiares ahí. Entonces, el hecho de que ellos estuvieran en donde hay un pesebre no implica necesariamente que estaban al aire libre en el monte o totalmente desprotegidos. Porque también, ¿qué onda con los amigos o con la familia de José donde se quedó a fin de cuentas que no tiene ni tantita misericordia de una mujer embarazada que da luz, ¿verdad? Por eso la teoría del José irresponsable no nada más hace irresponsable a José y a María, sino a todos los que sabían que ella estaba embarazada. Así que bíblicamente no hay forma de llegar a esa conclusión si partes del texto. Puedes llegar a una teoría de José y María responsables que se anticiparon, que acomodaron el lugar y que Jesús no tuvo por qué estar padeciendo de esa forma. Así que cuando lleguemos al estudio del misterio de la encarnación, ya propiamente, vamos a meternos más en este tipo de preguntas. Pero de entrada, en nuestra circunstancia, que conocemos ese tipo de cosas y se supone que en estas fechas recordamos el nacimiento de Cristo, nos vamos a encontrar con mucha problemática de parte de aquellos que también se denominan cristianos. Y de hecho te van a acusar de practicar el paganismo. No sé quién ya le dijeron pagano. Cualquiera que tenga conocidos ateos no te van a decir pagano, ¿verdad? Ni te van a decir que te contaminas con el mundo, ni que estás siguiendo doctrina de hombres. Esas palabras no vienen de los ateos. Esas palabras vienen de los cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué mayor escándalo que tener una iglesia que celebra la Navidad? Peor aún. O sea, no nada más es uno que practica el paganismo, sino que hasta lo promueve. Por eso hay que dar una respuesta bíblica a ese tipo de acusaciones y entender
si estamos bien o estamos mal, porque honestamente suena mucho más espiritual aquel que se abstiene de celebrarla que el que la celebra, ¿sí o no? Se oye más espiritual el que dice, no, 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 yo no tengo un pino en la casa. Porque no sé si has oído que los pinos, o así dicen ellos, tenían campanillas y luces que representan demonios y atraían al espíritu de las buenas vibras, y etcétera, etcétera. Y te van a citar culturas antiguas que adoraban a los árboles. Y luego dices, caray, yo tengo un pino en la casa y soy cristiano. Y luego, ¿no has leído Jeremías que habla de que no puedes tener un árbol en la casa? Y dices, Santo Padre, ¿qué nivel de mundanidad alcancé? ¿Cómo me dejé arrastrar por las corrientes de este mundo? Y entonces otorgamos que estos o que te lleguen a acusar de algo así, se oyen más espirituales. Y tú asumes que porque te están citando un pasaje de la Biblia, o te dicen todo este tipo de orígenes de donde viene, se asume que al tú practicarlos, aunque no haya sido tu intención, aunque tú no lo hayas definido de esa forma, que no fuese tu objetivo, aún así estás participando de actividades demoníacas. Entonces me dio mucha risa un meme que ya no encontré, lo vi así pasando en el Facebook, que decía, lo que voy a hacer en Navidad, y había un checklist, una lista. Decía, visitar a mis familias, recordar a nuestro Señor Jesús, venía palomeado. Darnos regalos unos a otros en el pino navideño y palomeado, y luego dormir. Eso es lo que hago en Navidad. Decía, lo que creen que hago en Navidad, adorar al Dios del Sol, correr desnudos invocando los espíritus alrededor de una fogata, sacrificar niños inocentes y no sé qué otra cosa más. Porque eso es lo que muchos cristianos piensan que hacemos cuando participamos de este tipo de cosas. Así que surgen preguntas que voy a enumerar aquí de perdido 3, en las que se engloba este asunto de la Navidad. ¿Es la Navidad una fiesta pagana? ¿Sí o no? ¿Podemos participar de estas festividades? ¿Sí o no? Y si es pecado tener un árbol de Navidad. Yo creo que todas las demás cosas que salen de ahí, que si pones velas, que si pones campanas, se resumen en si celebras la Navidad o no. Entonces, habría que definir o determinar como iglesia y como individuos para que tú sepas qué responder cuando se te cuestione. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Habría que clasificar o separar lo que la Navidad es, dependiendo de las distintas perspectivas que puedes encontrar en nuestra cultura. Antes de ser cristiano, para mí, Navidad era decir, hay party, o sea, hay fiesta, hay alcohol, hay baile, hay cigarros, y hasta ahí otros ya le agregan otras cosas, ¿verdad? Marihuana y otro tipo de cosas. No estaba tan metido en esos ambientes, pero yo sabía que aunque de niño celebraba con mis padres, ya más grande, hablar de Navidad ya no tenía nada que ver con Dios, ni con la familia, ni con nada. Era ver cómo nos damos un reventón a gusto y lo planeabas con mucha felicidad. Estamos esperando que ese día llegara. Eso es lo que algunos entienden por Navidad. Otros lo ven como un día del año en el que la gente se hace regalos, decora su casa, tiene un árbol de Navidad y celebra la alegría de dar. Yo conocí familias que mientras yo me iba de pachanga, ellos decían, no, 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 yo tengo que estar con mi familia porque es una costumbre familiar. Va a venir mi abuelita de no sé dónde o van a ir a casa de la abuelita de no sé quién. Y ahí todo se hace íntimo, familiar, se dan regalos, intercambio, rabatinga o rebatinga. No sé. Rabatinga ya es de Rabalaya, Laitán, es otra cosa. ¿Ver? Rebatinga, creo, donde ahí juegan con los regalos a ver quién se queda. Ahí lo hacen de forma sana, familiar. Y podremos ver una tercera. O sea, esas dos creo que ahí caben muchas de las personas, ¿verdad? Excepto los deprimidos que se la pasan solos, bien ermitaños, ¿verdad? Pero o te vas a una fiesta, o la pasas con tu familia, o las dos, después con la familia, te vas a la fiesta, pero caes en una de esas dos. Pero se supone que la Navidad es para recordar el día en que Dios tomó carne humana. Pero créeme que esa casi nadie la celebra así sola, ¿verdad? Esa la puedes mezclar quizás con la actividad 2, cuando te reúnes y piensas un poco en eso. Definitivamente no lo haces cuando estás embriagándote, ¿verdad? Así que cuando hablamos de Navidad, tendríamos que especificar a qué nos referimos. Y en cuanto al primer tipo, una festividad donde alguien que se supone que nació de nuevo participa, se embriaga,
hace un montón de cosas fuera de compostura, se embrutecen al caso en que lo tienen que llevar a su casa y encima asegura que nació de nuevo, miente con todos los dientes. No es cierto. No es cierto que naciste de nuevo. Es falso. Y dices, tienes un cristiano haciendo eso. No es cierto. El que lo hace así, dime qué te hace pensar que es cristiano. Se supone que el que es cristiano nació de nuevo y ya no es de este mundo. Y ya no persigue las cosas de este mundo. Claro que ocasionalmente cae y peca, pero no participaría de ese tipo de cosas. Así que cuando hablamos de la Navidad, no estamos hablando de eso. Eso queda excluido de lo que se supone que un cristiano bíblico hace. ¿Ok? Quien cae en ese bando, reconsidera y piensa, ¿qué te hace pensar que eres cristiano? Ahora, de este lado, los que dicen, ok, no me embrutezco ni nada de ese tipo. La paso en familia y así, quizás con amigos, pero tranquilos. ¿Estás en pecado por celebrarla? El pino navideño que tiene ahí, ¿quién va a ir directo a quemarlo el día de hoy? Cuando a mí me enseñaron que el Nintendo era del diablo, y en mi caminar cristiano, apenas empezando, para mí era muy querido ese Nintendo 64, quien se haya acordado de esos. Grandes horas de alegría pasamos juntos él y yo. Pero cuando me dijeron que eso era del diablo y que los demonios estaban ahí en los cassettes, y que cuando tú lo ponías y jugabas prácticamente por el cable del control, porque todavía no eran inalámbricos, ¿verdad? Por el cable del control te llegaban los demonios. Honestamente, llegué a mi casa y agarré un martillo y le di de martillazos al Nintendo 64. Ahora, mi papá lo había comprado, ¿verdad? Ni siquiera lo consulté con mi hermano porque era de los dos. Pero como oímos la misma predicación, pues él estaría de acuerdo. Así que empezamos a destrozarlo y el único que lloraba era mi papá, ¿verdad? Porque a él le había costado. Pero ya con el paso del tiempo, entendiendo un poco más, dije, ¿para qué rompía mi Nintendo, ¿verdad? Y por eso quiero hacer este tipo de énfasis en estas preguntas, que pueden ser muy obvias para muchos de nosotros, pero para aquel que está aprendiendo en el camino de Dios y que genuinamente quiere hacer lo que le dijeron que es correcto hacer, por eso digo, ¿quién va después de escuchar que el árbol de Navidad es un culto pagano y todo eso, llegas y casi lo partes y lo deshaces como yo hice con mi Nintendo? Antes de que decidas destruirlo, quisiera que escuches una perspectiva bíblica al respecto. Ok. Empecemos con las preguntas. Primero, en cuanto al 25 de diciembre, que si lo inventaron los católicos, que si es la celebración romana al dios Sol, que si esta fecha es usada por el ocultismo. Lo mismo se menciona en Halloween, ¿verdad? E incluso algunos lo mencionan en el día de San Valentín o el día del amor y la amistad. Qué raro que nadie lo dice el día de las madres, ¿verdad? Pero dicen, oye, estás participando en algo satánico que proviene del diablo. Y se asume que si tú haces algo que en su origen era equivocado, tú estás participando con ese hombre o mujer que lo hizo, ¿verdad? Y casi siempre este año uso el argumento de Facebook, porque donde yo me doy cuenta principalmente de los videos y las acusaciones que hay entre cristianos, de los que celebran y los que no celebran, normalmente lo veo en Facebook. Y una forma de probar un argumento es aplicárselo a la persona que asegura tener la verdad y que usa ese argumento a su favor. Entonces, si usted dice, no celebre la Navidad porque es una festividad del dios Sol, en su origen es malvado y cuando tú lo usas eres partícipe, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dices del creador de Facebook? ¿Con qué planes lo hizo? ¿Para glorificar a Dios? Era ateo y luego se hizo agnóstico y creo que anda ahí por experimentando el budismo. Y tú dices, no uses lo que viene del diablo desde Facebook. Me parece que tu argumento, si te lo aplicas a ti mismo, te desacreditas a ti mismo. Ahora, ¿quién no ha manejado un coche de Volkswagen? Bueno, ¿sabías que esta empresa ayudó a Hitler? Santo Padre, ahora hay que quemar los Volkswagen que tengas. Porque si tú estás usando un Volkswagen que Hitler hizo y Hitler hizo una matanza enorme con judíos y otros, tú eres partícipe de eso, según ellos. Y la otra es que el famoso iPhone,
El CEO de Apple es homosexual, es abiertamente homosexual. Cualquiera que tenga un iPhone estaría participando de la homosexualidad del CEO, el principal directivo de allá. O sea, ese argumento resulta muy difícil de sostener, porque si yo te pregunto, ¿quién hizo la ropa que traes puesta? ¿La casa donde vives? ¿El lugar donde trabajas? Dime, de todas las cosas que tú usas o en las cuales participas, ¿cuáles fueron creadas con un propósito puramente cristiano? No sabes, es imposible saberlo. Así que es muy difícil tratar de demostrar, porque aparte es una falacia lógica. Se le llama la falacia genética. Consiste en tratar de descalificar una idea o un concepto o una práctica debido a su origen. Es decir, un ejemplo, ¿quién trae anillo de casado? Levante la mano. Más les vale que si estás casado, traigas tu anillo, ¿verdad? Bien levantada, por favor. Ok, asumo que los demás son solteros o tienen problemas matrimoniales, ¿verdad? Bueno, ¿no has escuchado este argumento? ¿Usas un anillo de bodas? ¿No sabías que el anillo de bodas simboliza en un principio las cadenas del tobillo puestas a las mujeres para evitar que huyeran del marido? Así que cuando tú traes ese anillo, estás apoyando una práctica machista. ¿Cuántos machistas hay aquí? Ahora, tú compraste el anillo para recordarte a aquellas mujeres que les tenían que poner una cadena en un pie, en un tobillo, para que no se fueran, y le dijiste a tu novia, te regalo este anillo que simboliza aquellas mujeres esclavas que no podían huir de sus maridos. ¿Eso es lo que hiciste? O cuando te casaste dijiste que este anillo simbolice el pacto eterno, etcétera, etcétera. El hecho de que alguien se haya puesto un anillo pensando que simbolizaba la esclavitud de la mujer antigua, implica que si tú usas un anillo estás participando de lo que él quería hacer. Es absurdo. Por eso es una falacia, algo que parece verdadero, algo que parece lógico, pero no lo es. Tú no puedes desacreditar algo simplemente por la forma en la que se originó. ¿Me explico? A mí me tocó, y no soy tan viejo, pero me tocó ver los principios del Internet. Y salió la guerra entre los cristianos del Internet, es del diablo. Y lo peor es que yo estaba estudiando una carrera en ciencias computacionales. Y dije, rayos, yo voy a ser profesional en una herramienta de Satanás. Y era un problema, honestamente te lo digo, cuando empezó a avanzar un poco el Internet y surgieron las páginas web, y no pienses que soy tan viejo, no tienen tanto tiempo. Y nosotros dijimos, vamos a hacer una página web para la iglesia. No, cállate, ¿cómo se te ocurre mezclar lo satánico con la iglesia? Pero las cosas fueron cambiando y dijeron, oye, pues no, también hay cosas bonitas en Internet. También puedes poner predicaciones y la Biblia. No, Internet no es del diablo entonces. Pero en un principio todo el mundo decía que era satánico. Ahí está el punto. Ahora, el autor del Internet, algunos se lo atribuyen a un homosexual. Unos todavía se van más atrás a quien se le atribuye ese tipo de cosas y no es homosexual. Pero si el creador fuese homosexual, ¿tú participas en su homosexualidad? No tiene sentido. Así que no es lógico pensar que algo en su origen determina si tú al usarlo eres partícipe de eso. Y lo mismo aplica al Halloween. ¿Me explico? Ahora, después estudiamos si puedes participar del Halloween o no. Ahorita estamos con la Navidad. Pero el punto es que cualquiera que te diga que porque partió de algún asunto de adoración y si tú lo usas, aunque no tengas eso en mente, te vuelves parte de eso, está siendo absurdo. Es ilógico su argumento. Pero veamos una parte bíblica, va a decir Hernán, pero aquí estamos para ver la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a 1 de Corintios 10, 25 y 26, donde Pablo aborda un tema similar en cuanto a la carne sacrificada a los ídolos. Dice, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella.
Y el problema que ellos se enfrentaban es que había lugares donde se vendía la carne que se había sacrificado a los ídolos. Pues imagínate que aquí en Monterrey hubiese un templo enorme a alguna deidad. Y nosotros somos muy dados a la carne asada. ¿Ok? Yo sé que todos tienen ya quizás su carnicería predilecta y ese tipo de cosas. Pero imagínate que hay un templo a una deidad donde se le ofrecen sacrificios de animales y en particular de reses. Así que matan a la vaca de la manera satánica que tú te quieras imaginar y toda esa carne se puede desperdiciar o sale algún listo que dice vamos a poner una carnicería y le ponen la carnicería el templo a la deidad que tú quieras. Y esa carne de las vacas que se usó para sacrificios se vende a un precio muy barato y es de buena calidad. ¿La compras o no la compras? ¿Ah? Dicen, ¿cómo no? Pero fue sacrificada a los ídolos. Y algunos te van a decir, ya está llena de demonios. Cuando tú te lo eches al taco, tú ves con tus ojos un buen pedazo de carne, pero te estás echando un demonio. Y en cada mordida te endemonias cada vez más. No, pues entonces no me la puedo comer. Y le preguntan a Pablo, ¿qué hacemos en el caso de la carne sacrificada a los ídolos que se compraba por un precio mucho más accesible? Y eso es lo que Pablo les dice. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Verdad? Porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Y ahí está citando el Salmo 24. Entonces, de entrada, fíjate cómo ante ese problema que todavía resulta un poco más grave, ¿no? A simple vista, comerte algo que fue sacrificado a los ídolos. Pablo dice, mira, por motivos de conciencia tú cómetela y ni preguntes cómo la mataron. Porque si te pones a imaginar mientras, bueno, los que sean sensibles, ¿verdad? Mientras te echas el taco y luego el guacamole, y te imaginas que alguien está y degolló a la vaca, te puede crear problemas de conciencia. Pablo dice, come de todo. Ahora, vamos a Romanos 14:14. ¿Por qué Pablo? Estas otra vez son palabras de Pablo, ¿verdad? En otra carta, la carta a los Romanos, Romanos 14:14. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Y ahí está una clave muy importante, ¿verdad? Entonces, fíjate, la vaca que fue sacrificada a los ídolos, muchos dirían, ¿cómo te vas a comer una vaca que fue sacrificada a ese Dios? Y Pablo dice, no hay nada impuro en sí mismo. Todo es de Dios. Así que no se trata de lo que estoy haciendo en lo material, sino que el problema es otro. Ahora, eso es en cuanto a el origen, supuesto origen de la Navidad. ¿Qué me dice ahora de los pinos de Navidad? Estoy aquí citando lo que encontré en algunas páginas. No debes tener pinos de Navidad porque la Biblia prohíbe traer árboles a nuestros hogares para decorarlos. No debes tocar campanas de Navidad porque tienen su origen en las celebraciones paganas del inicio del invierno para ahuyentar a los malos espíritus. No debes encender velas navideñas porque es una antigua tradición pagana de encender velas para ahuyentar los poderes del frío y la oscuridad. Ahora, yo sé que no todos aquí, o no es común eso de las campanas o de las velas, pero me enteré hace poco que en Colombia hay una festividad de las velas. Y surge la misma pregunta, ¿puedo participar o no puedo participar? Ahora, veamos la base bíblica que aseguran. Ellos dicen, no debes de tener árboles decorados en tu casa, y porque la Biblia lo dice. Vamos a Jeremías 10, 1 al 5. Reina Valera 60. Jeremías 10, 1 al 5. Dice, oíd la palabra de Jehová, la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice y con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Algunos aquí ven claramente el pino de Navidad. ¿Tú lo puedes ver? No, está muy obvio. Checa. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, versículo 3. Porque el leño del bosque cortaron. ¿Qué es un pino?
un leño del bosque, ¿verdad? Obra de manos de artífice con buril. Dice, pues quién sabe qué sea el buril, pero lo cortaron con las manos, ¿verdad? Versículo 4. Con oro y plata y oro lo adornan. Bueno, nosotros no tenemos tanto dinero para ponerle eso, ¿verdad? Pero parece oro y parece plata, las esferas o los moñitos. Con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. ¿No le tienen que poner una cruz abajo de patas para que no se caiga? Y lo dice, derechos están como palmera. ¿No están los pinos derechos? Y no hablan. Fíjate, claramente. Son llevados porque no pueden andar. No le dices al pino que llegue a la casa. Tú lo llevas. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Entonces, ¿para qué lo tienes? Y ya ves, tú vas y cortas un leño, lo pones en tu casa derecho como una palmera, lo fijaste ahí con clavos y le adornaste. No debes tener un pino. Y aquí la primera pregunta que sale, ¿y qué tal si es de plástico? Este pasaje ya no aplica si es de plástico, ¿verdad? Ahora, leamos el contexto. ¿Nos está hablando de los pinos navideños? ¿No? Está hablando de los ídolos. Cuando dice que es obra con artífice y buril, o de artífice y buril, habla de que fue labrado, tallado y se le dio forma. Y cuando dice que lo ponen de pie, porque no puede andar y todo eso es porque tiene una figura antropomórfica, parece un humano o una mezcla de humano con animal o alguna especie de animal. Y luego se postran ante esos leños y los adoran. Eso es lo que habla el contexto, eso es lo que la idolatría de aquellas naciones hacían. Ahora, tú en tu pino navideño, ¿te postras ante tu pino? O sea, ¿cómo no? Cuando le das besito al niño, dice, espérame, ahí el problema no es el que te postres ante el pino, sino el besito que le estás dando al niñito Dios, ¿verdad? A quien tenga sus abuelitas todavía y vaya a su casa y tú ya eres cristiano, te vas a meter en un problema con tu abuelita. Cuando te diga, ándale, mijo, agarre la colación, y tú con mucho gusto le quieres hacer, pero te falta el besito. Y ahí vas a probar tu amor a Dios. ¿Qué le vas a decir a tu abuelita? Mi abuelita se enojaba mucho cuando le negabas el besito al niño Dios, pero yo realmente anhelaba la colación. Entonces estaba en un conflicto interno que tuve que usar de sabiduría de este mundo, porque no venía de Dios, y tenía que decirle a mi abuelita, no, abuelita, yo no participo en eso. Cuando se enojó ese año, aprendí mi lección, y el próximo año, cuando llegaba la hora del besito al niño Dios para agarrar tu dulce, me escondía. Entonces, ¿dónde está Hernán? ¿Quién sabe? Búsquenlo. Bien escondido estaba. No me encontraba, no, pues ni modo. Y ya después en la confusión con los tamales, yo iba a agarrar mis colaciones sin tener que darle el besito. Si te fijas, realmente el problema de ahí es cómo tú tratas de darle un beso a un niñito Dios, ¿verdad? Que supuestamente es milagroso, ¿verdad? Y hasta algunos hasta le tienen que sobar la pancita o la cabecita para que te vaya bien. Y lo acuestan y lo levantan y lo tapan. Ahí ya cruzaste una línea muy clara entre lo permitido y lo que no es permitido. Pero ¿quién se postra ante el pino? ¿Quién le da forma? ¿Quién, si tú sigues leyendo todos esos pasajes que hablan de ese tipo de cosas, quién se postra y le dice, tú eres mi Dios? Nadie. Ni siquiera está hablando del pino navideño. De hecho, si tú investigas más, puedes encontrar que se le atribuye la invención del pino navideño a Martín Lutero. ¿Sabías eso? Te lo leo brevemente. Dice, en lo que se refiere a su ornamentación, se afirma que fue Martín Lutero quien inventó el árbol de Navidad. Según la leyenda, una noche en la que Lutero regresaba a casa, observó que la luz de las estrellas centelleaba en las ramas de los árboles cubiertos de nieve. Esto le hizo recordar la estrella de Belén que guió a los pastores la noche en que nació Jesús, e inspirado por esta imagen, taló un árbol, lo llevó a su casa y lo decoró con velas, nueces y manzanas, tratando de explicar así los dones que los hombres recibieron con el nacimiento de Jesucristo. Al correr de los años, esta idea se esparció por algunas provincias de Alemania y para el siglo XVI la gente ya empezaba a tener la costumbre de colocar un abeto en sus hogares. Entonces, ahora, porque Martín Lutero lo inventó, ya todos estamos bien si lo hacemos. Creo que no, porque su origen no determina si es algo bueno o malo. Pero vamos a otro pasaje de la Biblia, Isaías 60:13.
Dice, la gloria del Líbano, vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. ¿Qué se usaba para decorar el lugar del santuario? Pinos, cipreses y bojes. ¿Quién sabe qué eran los bojes? Pero ahí estaban los pinos, y los pinos eran decorativos para el santuario. Tú tienes en tu casa un pino decorativo. Aquí hay un pasaje que habla de pinos decorando. No habría problema. Ahora, otro argumento, no debes celebrar la Navidad porque Dios no lo ordenó en la Biblia. ¿Lo han escuchado? Bueno, el argumento es que no hay ningún pasaje bíblico que ordene que celebres la Navidad. Y aquí tengo que hablar de algo que entre cristianos aplicamos de distintas formas. Con respecto al culto, como se le llama, la forma en que nos reunimos a hacer las cosas, cómo aplicamos la Escritura, hay dos formas de ver la aplicación bíblica partiendo de la Escritura. Si nosotros somos sola Escritura, decimos que la Escritura es nuestra máxima autoridad. Pero, ¿qué hacemos con lo que la Escritura no dice? ¿Me explico? ¿Cómo le hacemos para que la Escritura sea nuestra máxima autoridad en cosas que la Escritura no aclara? De ahí tenemos dos principios que parten de la Escritura, o cómo le aplicamos, el principio normativo y el principio regulador, o también le llaman puritano, principio puritano. El principio normativo dice que observamos todo lo que la Escritura ordena, pero es permitible realizar aquello que no prohíbe. Ojo, no estamos diciendo que si la Biblia no dice lo podemos hacer, porque la Biblia no dice sobre la marihuana, ¿verdad? Ya, como la Biblia no dice, yo estoy en el principio normativo y puedo hacer lo que la Biblia no diga. No, porque partes de la Escritura, observas que todo lo que la Escritura ordena, eso hacemos. Y donde la Escritura no dice, queda al criterio. ¿Me explico? Que aquí podría aplicar la Navidad, podría aplicar el uso de batería cuando se canta, podría aplicar el aplaudir. En algunos lugares no puedes aplaudir, porque la Biblia no dice que aplaudas, cosas de ese tipo. Nosotros tenemos el principio normativo. La Escritura es máxima autoridad y donde no dice, pues queda a criterio. El otro principio es el regulador o puritano, que dice todo lo que ha sido ordenado por Dios para su culto es obligatorio y todo lo que no ha sido ordenado por Dios se encuentra prohibido. ¿Cuál es la diferencia? Que el principio normativo lo deja a tu criterio si lo aplicas o no. El principio regulador queda prohibido todo aquello que la Biblia no diga. Entonces, ¿ordena la Biblia que celebre la Navidad? No. ¿Eres del principio regulador? Entonces no la vas a celebrar. Y es respetable. ¿Eres del principio normativo? La Biblia no dice que debas celebrar la Navidad, así que queda a tu criterio. Pero no debes contradecir la Escritura. No debes hacer algo que la Escritura prohíba. Hay otros dos principios. El principio eclesial, que este es de nuestros amigos católicos, que ellos determinan que lo que la Iglesia diga es lo mismo que la Escritura diga, está en el mismo nivel. Entonces, para ellos no importa si viene en la Biblia o no, siempre y cuando su Iglesia lo haya dicho. Y el otro es el principio liberal, que es que le vale lo que sea, hacen lo que ellos quieran. Una iglesia de Estados Unidos, en una celebración, se le ocurrió al pastor que era excelente idea tener un rodeo. O sea, rodeo de toros y el pastor ahí está ¡uah! En el rodeo. La otra vez metieron lucha libre de enanitos en el culto, ¿verdad? Dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no? Se puede aprender mucho de los enanitos luchando. Bueno, ese es el principio liberal. No tienen ninguna restricción. Hacen lo que mejor les parezca. Nosotros no tenemos el principio liberal. Nosotros somos sola Escritura. Y dentro de la aplicación de la Escritura estamos en el principio normativo. Si la Biblia no lo ordena o no lo prohíbe directamente, queda a tu criterio, pero no puedes violar la Escritura. Entonces, en ese principio, los que te digan, no hay nada en la Escritura que ordene que celebres la Navidad, ¿cómo respondemos nosotros con el principio normativo? Sin decir, no, es que sí nos gusta. No, tenemos que tener una base bíblica para eso, ¿verdad? Vamos a Esther 9, 20 y 22.
donde tenemos una celebración no ordenada por Dios, que el pueblo de Dios celebraba. Esther 9, 20 al 22. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos, y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Luego versículos 27 y 28. Los judíos establecieron para ellos y sus descendientes y para todos los que se les unieran la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días cada año, según la manera prescrita y en la fecha fijada. Toda familia y cada provincia y ciudad debía recordar y celebrar estos días en cada generación, y estos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. ¿Te fijas? Se estableció una festividad que no fue ordenada por Dios, sino que conmemoraba algo que Dios hizo con ellos. ¿Ok? Pero vamos a otra. Juan 10, versículo 22 al 23. Porque algunos dicen, no, pero estás citándome tú del antiguo pacto. Tú es de Jesús para acá. Bueno, Juan 10, 22 y 23. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. La fiesta de dedicación mencionada aquí es lo que se conoce como el Hanukkah, que es la conmemoración de la restauración del templo en la época de Judas Macabeo y la revuelta contra Antíoco Epífanes. Y el Hanukkah se celebra. Tampoco fue ordenado por Dios, pero están recordando algo que Dios hizo con ellos. Entonces, aquí está la prueba de algo que no estaba ordenado en la ley, que se celebró. ¿Verdad? Nosotros estamos celebrando la encarnación, el nacimiento de Cristo. Lo hacemos porque nos regocijamos en lo que Dios hizo. Y de forma parecida a ellos, compartimos los alimentos, que es lo que vamos a hacer hoy. Así que no estamos haciendo algo que no haya hecho el pueblo de Dios. Ahora, otros, y yo creo que ya este es el último argumento, dicen, no debes celebrar la Navidad porque a Dios no le agrada. Y esto es de lo más asombroso que oí. Porque te lo dicen con tal seguridad que si tú no estás convencido, te convencen. Te dicen así con un aire de santidad. No debes celebrar la Navidad porque a Dios no le agrada. ¿Y qué cristiano quiere hacer algo que le desagrada a Dios? Ahí te ponen en un problema moral. Ya no te están citando la Biblia. Ya no te dicen, aquí dice que no, te dicen, a Dios no le agrada. Y puede ser un argumento poderoso para aquel que quiere hacer lo que le agrada a Dios. Así fue como me enseñaron de la destrucción de mi Nintendo, que no era agradable a Dios. Así que te lo digo por experiencia propia, es un argumento fuerte, porque tú quieres hacer lo que le agrada a Dios. Pero ¿cómo sabe él que no le agrada a Dios? Digo, ya uno que es rebelde, que ya no te crees así lo que la gente te diga, porque ya destruiste tu Nintendo u otra cosa. Dices, a ver, ¿cómo llegaste a la conclusión? Vamos a ser bíblicos. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que eso no le agradó a Dios? ¿Porque lo sientes o porque lo encuentras en la Escritura? ¿Cómo sabes si le agrada a Dios o no? Su opinión puede ser muy respetable, pero no nos basamos en las opiniones, nos basamos en la Escritura. Así que yo voy a probar con la Escritura qué es lo que le agrada a Dios. Y en base a eso te voy a pedir que tomes una decisión. Número 1, recordemos las palabras de Pablo, 1 Corintios 10, 23 y 24. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Reina Valera 60, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica. Versículo 24, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y aquí hay una regla muy importante. Todo me es lícito. Ahí es donde partimos por el principio normativo. Hay que determinar si conviene. Hay que determinar si edifica. Con base en la Escritura, ¿verdad? Entonces, de entrada, cualquiera dice, no, espérate, no le agrada a Dios. Espérame un momentito. Aquí dice que todo está permitido, pero no todo edifica. Así que no se trata de lo que hiciste, si no contradice la Escritura, obviamente, sino si edifica o no. Ahora vamos a Romanos 14, 1 al 2.
donde Pablo, para profundizar en este asunto, a nosotros nos sirve para profundizar, separa a los creyentes en dos tipos. Romanos 14, 1 y 2. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Ahora dicen, ¿qué onda con los vegetarianos? No está hablando de los vegetarianos. De los veganos, tampoco. No están en el contexto, no simplemente puedes encontrar algo que aplica hoy y sacarlo de ahí, no. Está hablando de cristianos que se abstenían de la carne con tal de mantenerse puros para Dios. ¿Se acuerdan que leímos que Pablo dijo, puedes comer de todo lo que hay en la carnicería? Bueno, había cristianos que decían, no puedes comer carne. Como los vegetarianos hoy en día, pero en un contexto distinto. Ellos lo hacían para mantenerse santos para Dios. Ahora, Pablo lo que dice es que hay dos tipos, los débiles, y por consecuencia los otros son los fuertes. Pero la palabra débil es el griego astheneo, que se traduce como ser débil física o moralmente por estar enfermo. O sea, cuando alguien es débil en la fe, no es porque así es, sino porque algo le está pasando que lo debilita. Está enfermo, no está bien, tiene un problema. Vamos a Romanos, a ese mismo capítulo, pero versículos 5 y 8, nos explica, digamos, esta diferencia. Dice, ¿quién considera que un día tiene más importancia que otro? Pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Fíjate bien las palabras de Pablo, Si tú piensas que un día es importante y otro piensa que no tiene ninguna importancia, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces fíjate cómo Pablo dice, esto depende de si lo haces para Dios o no. Y si lo haces para Dios y le quieres dar importancia un día, está bien. Si tú no le quieres dar esa importancia ese día porque lo haces para Dios, también está bien, ¿verdad? Entonces, ¿vas a celebrarla o no? Depende de tu razón, depende de la motivación. Ojo, si no aquí Pablo hubiera dicho, no, esto viene de la festividad, de no sé qué. Te vas a contaminar porque nació no sé dónde esta idea de un día especial. No. Está basándolo en que si tú eres cristiano y se supone que vives para Dios y haces algo para agradar a Dios, eso es lo que importa. Que lo hiciste para agradar a Dios, no tanto lo que hiciste, siempre y cuando eso no contradiga la Escritura, obviamente. Si no, pues ya adulteré para agradar a Dios, es absurdo. Partimos de la Escritura. Y donde no nos dice qué hacer, Pablo te está diciendo, si tú lo haces para el Señor, está bien. No lo hago para el Señor, está bien. Versículo 3 y 4, ahí en Romanos 14. Ahora entramos en esta polémica que hay hoy en día. Y quien está en esa polémica necesita leer Romanos 14 definitivamente. Romanos 14, 3 y 4. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Entonces, estos cristianos que se ven bien espirituales, condenándote de que practicas el paganismo, están en pecado al hacerlo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que pecado en griego es errar al blanco, no hacer lo que debieras de hacer. Y aquí es lo que dice, que si tú comes de todo, si tú la celebras, no tienes por qué estar menospreciando al que no la hace. Y el que no celebra no tiene por qué estar condenando al que sí lo hace. Y en cualquiera de los dos bandos, el que se ponga a condenar al otro, ya está en pecado. Así que esta supuesta espiritualidad que aparentan es falsa. Porque en ese manto de fariseísmo que se ponen, cualquiera de los dos lados, los lleva a pecar con la Escritura. ¿Me explico?
¿Quién eres tú? Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Pero ojo, esto parte que no nos podemos juzgar porque lo estás haciendo para Dios. Porque si tú estás haciendo algo que va en contra de la Escritura, se te juzga según Mateo 18. Pero en este punto donde Pablo dijo que tú lo haces para Dios o no lo hago por Dios, en ese caso no podemos juzgarnos unos a otros porque ambos lo hacemos para Dios. Y no podemos estar en esta guerra de condenación un bando contra el otro. Luego versículo 13 y 14. Dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Y estas son las palabras de un cristiano maduro. ¿Me explico? Que no tiene por qué rebajarse a pelear y caer en el mismo pecado que aquel que lo acusa de pagano porque hace algo que considera que es pagano. O sea, a ver, voy a proponerme no serte tropiezo. Eres un pagano y que te voy a dar una respuesta bíblica. ¿Te vale mi respuesta y sigues diciendo que soy un pagano? ¿Qué es lo que corresponde hacer? Lo elimino del Face. Publico lo que él dijo en apostasía algo. ¿Qué dice aquí? Voy a proponer no ponerte tropiezos ni obstáculos. ¿Por qué? Porque eres débil en la fe. Tienes un problema que te hace pensar que lo material te contamina. ¿No has considerado que Jesús dijo que nada de lo que entra al hombre lo contamina, sino lo que sale de su corazón? Por eso Pablo dijo, si lo haces para el Señor, no importa que comas de la carne sacrificada a los ídolos, porque lo haces con acción de gracias. Oye, pero es carne de demonios, no es cierto, porque de Dios es todo. Dios es el dueño de todo, no es de los demonios. ¿Verdad? Romanos 14, 15 y 18, o 15 al 18, perdón. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor, no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Fíjate bien, el reino de Dios no es cuestión de comidas o de bebidas, no es de si me pongo o no me pongo, si celebro o no celebro, si como o no como. No se trata de eso, se trata de justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. Se trata de que si tienes el Espíritu Santo, tienes los frutos del Espíritu. ¿Me explico? Y si no estás haciendo nada que contradiga la Escritura y lo haces para Dios, no hay por qué estar discutiendo. Versículo 18, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios. Les dije, voy a probar qué es lo que a Dios le agrada. Dicen, a Dios no le agrada que celebres la Navidad. ¿En serio? ¿Esa conclusión es bíblica? No, no es bíblica. Es su opinión y es un grave error que traten de imponer sus opiniones a la congregación. Es lo que la Escritura enseña. Y aquí dice, el que de esta manera sirve a Cristo. ¿De cuál manera? Esta, de yo lo hago para Dios y no te condeno por si tú no lo haces. Y es más, si me doy cuenta que te es conflicto y sé que tienes un problema con tu fe, voy a proponerme no ponerte obstáculo. ¿Cómo hacemos eso? Pues no te voy a restregar los memes en la cara o algo que diga, te invito a mi fiesta y está el pino, ¡ah! Siente que le va a quemar y que la idolatría lo contamina. No lo vas a exponer a cosas que tú sabes que le afectan. Si va a ir a tu casa y tienes el pino, ¿qué tendrías que hacer para cumplir con lo que la Escritura dice? Tienes dos opciones, o quitas el pino o mueves la fiesta a otro lugar. ¿Verdad? No le va a decir, pues a mí me vale y te aguantas, yo soy libre en Cristo. Ya estás pecando. Eso es lo que agrada a Dios. Que busques no hacer tropezar al hermano. Y en un caso extremo, si tú no pones pino y te viene a visitar a uno que cree que debe de haber pino, ¿qué deberías de hacer? Pues conseguirte un pino para no hacerle tropiezo.
¿Me explico? Oye, funciona de ambos lados, ¿verdad? Esa es la madurez en el cristiano. Cuando dejas de pelear por quién tiene la razón, mira, tú lo haces para Dios, yo también, aquí no hay razón para pelear. Aquí tengo que encontrar la forma de serte útil, no serte tropiezo. ¿Verdad? Ahora, versículo 22 y 23. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. La Reina Valera 60 pone fe en lugar de convicción, ¿verdad? Y entonces algunos piensan, tienes que creer que lo haces. Por eso la NBI quita la palabra fe y la palabra convicción es más apropiada partiendo del original. Tú estás convencido de que eso es, no hay problema, celébralo. Pon tu pino y no hagas nada que la Escritura te pide que no hagas. ¿Ok? Pero si dices, bueno, pues Hernán ya dijo que el pino, no me gusta mucho la idea, pero pues no quiero ser débil. Y vas y te compras tu pino y te lo pones y estás incómodo porque ahí está el pino. Ya te es pecado haber hecho eso. Porque no estás convencido de que eso es lo correcto. Pero no es el hecho de que, o sea, no es porque no te convenciste, pues si yo me voy a convencer que no tiene de malo, no. Sino que implica que no lo estás haciendo para Dios, lo hiciste porque no quieres parecer débil. Lo hiciste porque yo dije o porque alguien te dijo. Y funciona al revés, ¿verdad? Si tú tienes el pino y alguien te dice, pagano, y te llegó hacia el corazón, dices, es que no tiene nada de malo, pero luego soy pagano. Y estás luchando y lo quitas y estás todo agüitado, ¿estás en pecado? Porque si no estás haciendo nada que contradiga la Escritura al tener ese pino, no tienes por qué quitarlo. Así que hago un llamado a la moderación y a la madurez en este tema. Si tú tienes esta convicción, dice, déjala como algo entre Dios y tú. ¿Ok? Eso incluye las redes sociales. ¿Verdad? En lugar de que, no, mira la Biblia y empieces a generar tú mismo la polémica. No, eso no es dejarlo entre Dios y tú. Dejarlo entre Dios y tú implica muchas veces que no vas a mencionar ese tema para nada, a menos que se te pregunte, a menos que resulte necesario hacer la aclaración. Por ejemplo, te puede tocar, y más en estas fechas, las empresas hacen posadas, ¿verdad? Y como es una empresa, y no necesariamente todos son cristianos, se va a ofrecer vino, ¿ok? Y aquí entran los problemas con los cristianos. Híjole, ¿voy a la fiesta pagana o no? ¿Verdad? Y es un dilema muy sincero para algunos. Dices, mira, razónalo así. Toda la bola de paganos que van a estar ahí, siempre los tienes en el trabajo. Lo único que cambia es el lugar y lo que se va a servir, ¿verdad? Ahora, ¿tú vas a tomar? Ojo, porque aquí viene otra cosa. A mí me tocaba, ni modo, lo voy a decir, ¿verdad? Al fin de cuentas yo siempre me estoy quemando en todas las predicaciones. Conocer de perdido en alguna empresa que llegue a trabajar a otros 2 cristianos de perdido. Entonces, llega la hora de esas festividades paganas que para mí era una aberración, pero iba a estar el jefe y si vas quedas mal o era obligatorio, pues de perdido te refugiabas con los únicos santos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde te vas? Pero el problema es que eran de departamentos distintos, entonces, pues ahí estás buscando una luz en las tinieblas, ¿verdad? Cuando resultaba que, nos encontramos, no, pues viniste, sí, no, pues espero que no me vea aquí el pastor y cosas así, ¿verdad? Te sentabas y luego decía, oye, les ofrezco algo de tomar, una cuba, o me voy a quemar más, no voy a decir nombres mejor, algo de alcohol. Ojo, no falta el que dice, nosotros somos cristianos, no tomamos. A la luz de lo que hemos estudiado hoy, quiero que me digas honestamente, ¿es correcto que un cristiano responda de esa manera, sí o no? Se oye muy espiritual, ¿verdad? Se oye muy cristiano, pero estás mandando un mensaje equivocado. Porque leímos que el reino de Dios no es comidas ni bebidas. No se trata de que soy cristiano porque no tomo, ¿verdad?
¿Qué tenía en la copa que pasó Jesús a sus discípulos? El pecado es embriagarse, ¿verdad? Así que no digas por defender la santidad que nosotros no tomamos porque somos cristianos, porque en ese mismo momento pecas de falso maestro. Porque se llevan el concepto de que a los cristianos no deben de tomar. Y luego dicen, mira qué hipócrita, ¿qué hizo Jesús en las bodas de Caná? No, pero ese vino no tenía alcohol. ¿Te das cuenta cómo tratando de reflejar que tú crees en Dios, arruinas la percepción que alguien que no conoce las Escrituras tiene del Evangelio? No, es que son hermanos, ellos no toman, no, escóndelo. Así me trataban a mí. Y yo decía, no, es que cuando yo estoy, la unción se siente. No, sino que no querían tener problemas con el amargado de Hernán, que no se mezcla con nosotros porque es muy puro. Entonces yo quiero hablarle a la gente de Dios y todos te ven como un apestado por esa pésima teología que tienes. ¿Me explico? Así que seamos bíblicos en este asunto. Y si algún amigo tuyo empieza con que no, somos cristianos y no tomamos, dile, no, perdóneme amigo, no se trata de eso, simplemente no me gusta el vino. Y ya. Si se supone que no te gusta, ¿verdad? Si te gusta y te dices, uy. Entonces, no, porque mi carne es débil, o dile otra cosa, ¿verdad? Pero así que en estas fechas nosotros vamos a tener nuestro convivio navideño. Y tengo que hacer esta aclaración. Si alguno de los que están aquí, su conciencia lo acusa, y dices, no, Hernán, yo no estoy de acuerdo con eso. Esa corona del diablo. Muy respetable tu decisión. No peques quedándote hoy entre nosotros. ¿Me explico? No peques. Mantente, como dijo Pablo, firme en tus opiniones si estás seguro que eso es lo que quieres hacer por Dios. Mantente firme en tu opinión y di, en todos los demás estoy de acuerdo, Nan, pero no me puedo quedar en esta fiesta pagana, no hay ningún problema. Esto es un asunto terciario, ¿verdad? Y si eres miembro, no te vamos a correr. No quiero que ninguno peque por lo que estamos haciendo aquí. Y si tú te das cuenta que alguno entre nosotros está en desacuerdo, no le hagas bullying, ¿verdad? Somos hermanos, te hablo como a mi hermano. A un hermano se le dice las cosas como son, ¿verdad? Porque estamos en confianza, porque es mi responsabilidad advertirte, si no Dios me lo va a demandar a mí. Así que también veo por mí mismo el decirte las cosas, digo, Dios, ya se los dije, ya es cosa tuya, ¿qué haces con ellos? Pero seamos maduros en este tema, ¿ok? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios tomó carne humana y esa es la motivación de nuestra festividad. No estaríamos aquí reunidos si no fuera por Él. No nos hubiésemos conocido, no nos hubiésemos edificado unos a otros si no hubiese sido por Él. Estaríamos perdidos en muchas otras cosas sin sentido si no fuera por Él. Así que hay razones para sentirnos alegres. Hay razones para regocijarnos al sentirnos entre hermanos en Cristo. Personas que nacieron de nuevo, no por voluntad humana, como dice la Escritura, sino por voluntad de Dios. Y me alegra que estés entre nosotros. Y por eso compartimos, y por eso festejamos. Y vamos a ver a nuestros niños transmitiendo el mensaje de lo que buscamos en la Escritura. ¿Ok? Así que oremos para darle gracias a Dios, Señor. Gracias porque el Dios que hemos estado estudiando con detalle, los atributos de ese único Dios soberano sobre toda la creación, el Dios inmutable, omnisciente, omnipresente, que trasciende el universo, el único que tiene aseidad,
el único que merece gloria y honra, Señor. Tú te mereces lo mejor de nosotros. Queremos honrarte en este día, y no nada más este día, sino todos los días, pero en particular el día de hoy recordar que viniste y habitaste entre nosotros porque así te plació. Que siempre dejaste en claro que venías a entregar tu vida, que tenías poder para hacerlo, y que también tomarías de nuevo tu vida porque tenías poder para hacerlo. Señor, viniste a llevar a cabo tu plan de redención por el cual nosotros nos beneficiamos hoy. Fuiste tentado como nosotros, mas sin pecado. Moraste entre nosotros, lloraste, te alegraste, te cansaste. Nos diste un gran sumo sacerdote que nos entiende, que intercede por nosotros a la diestra del Padre y que vendrá de nuevo en gloria por nosotros. Señor, queremos glorificar tu nombre, no solo de palabra, sino con nuestras vidas y nuestras acciones. Que el día de hoy convivamos como hermanos, Señor, te pedimos que podamos hacer a un lado las cosas de inmadurez y podamos ver con claridad que buscamos hacerlo para ti, Señor. Que entre nosotros siempre pongas el deseo, Padre, de buscarte, de escudriñar tu palabra, de hacer lo que te agrada porque lo hemos concluido bíblicamente. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad y guíanos por tus caminos, para que no solo prediquemos con nuestras bocas a un Dios poderoso, sino que quede reflejado en nuestras vidas, pase lo que pase. En escasez y en abundancia, en salud y enfermedad, que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguno tiene alguna pregunta con respecto a la Navidad? Creo que abarqué la mayoría de las problemáticas, ¿verdad? Pero si a alguno le queda una pregunta, por favor levante la mano y le pasan el micrófono. ¿Alguno? ¿No? ¿Los regalos? Ok. Bueno, hay que quede en el micro, ahí está el micro. Bueno, pues ya sabes que soy maestra. Los regalos es, si se hace con el amor de compartir la bendición que recibiste. Bueno, vemos que en el caso de Mardoqueo y Esther, una de las reglas que pusieron es que se dieran regalos unos a otros y a los pobres. Así que aquí hay que tener cuidado. Si va a edificar, esto no implica que tengo que dar un regalo, paso las tarjetas, estoy bien endeudado y luego llega la cruda realidad en enero. Eso ya no fue sabio, ¿verdad? Pero si dentro de mis posibilidades puedo hacer el regalo, no a todos, quizás nomás a una persona, pues dentro del intercambio, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea con sabiduría. ¿Alguien más? Por ahí había otra mano levantada. Gracias. Pues más que una pregunta es una opinión. Yo en toda mi vida cristiana, mis hijos crecieron y lamentablemente ya están grandes, bueno, no lamentablemente ya están grandes, sino que lamentablemente, pues esas ideas erróneas que tenía en el pasado de lo que comentaste, lo supe ya después, ya los muchachos ya, o sea, ya grandes, entonces ya rompieron su Nintendo y todo. Entonces ya no, no, tampoco tan exagerados como Nintendo, pero sí su PlayStation. Bueno. O sea, caro. no, eso no es del Señor. No, pero mis hijos crecieron en la casa, pues a lo mejor yo era la Grinch, porque decía, no, es que no debes de darle el crédito a Santa Claus porque la festividad es por el nacimiento de Jesús, no por ese señor. Le digo, ese señor en su tiempo hizo lo suyo, le digo, pero en realidad lo que es desde chiquitos mis hijos no, no te lo trajo Santo Claus, yo te lo compré, pero con motivo de la Navidad. Entonces esa es una de mi opinión. O sea, yo sigo firme en esto, ¿verdad? De que, o sea, yo celebro la Navidad por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero nunca le doy crédito al Señor de la gorrita roja. Pero pues por la temporada y todo, pues la mayoría cristianos, no cristianos,
en algún momento nos ponemos el gorrito, pero simplemente es simbólico por el evento, ¿verdad? Me lo hacemos por la Coca-Cola más. ¿Verdad? Bueno, qué bueno que saca el tema del Santa Claus. La idea de Santa Claus, como se conoce, es un ser omnisciente y omnipresente, que te ve cuando haces mal y sabe todo lo bueno o lo malo que hiciste. Nosotros no estamos a favor del Santa Claus. Y si te fijas en el concepto navideño, para nada mencioné Santa Claus. Y enseñarle a nuestros hijos que hay un ser omnisciente y omnipresente que los ve en todo momento y que no es Dios, es un grave error doctrinal y raya en la idolatría. Okay. Y otro detalle, ese sí, bueno, pues no sé si será duda o no, pero en cuanto a los nacimientos. Que ponen las figuritas, o sea, para mí pues no son más que figuritas, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo lo tengo claro. Pero como lo mencionas y como lo mencionó Pablo, no debemos ser pie de tropiezo para quienes sí lo creen, lo reverencian en alguna forma, ¿verdad? Y yo lo tomaba porque hace tiempo vi lo que viene en Primera de Reyes, donde se dice que se hicieron imágenes de cera y que sobre todo abro frondoso y eso. Uh-huh. Entonces desde ahí yo me supuse que el pino no era bueno, ¿verdad? Okay. Pero yo pensaba que era por ese lado, no por el otro contexto que nos enseñaste hoy. Okay. Bueno, en cuanto al nacimiento, sabemos que en sí mismo no es algo malo, ¿verdad? Y siempre y cuando no le tengas que dar besito y acostar y levantar, esas tradiciones que ya sí se comportan de una manera no apropiada a alguien que entiende que tenemos un Dios omnipresente que no puede estar en esa figurita, si lo hacemos, no hay nada malo en sí mismo, pero si tenemos familia que se va a sentir ofendida y en determinado momento va a llegar a nuestra casa, o lo haces quita y pon, o sea, de manera que puedas quitarlo cuando vienen o ponerlo para no hacerles tropiezo, o no lo pones definitivamente. Pero ahí ya no es el factor de que le veas algo malo, sino para no ser tropiezo al hermano. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una pregunta? Se salió el tema de los regalos, el tema de Santa Claus, el tema del nacimiento. Buen día, pastor. Más o menos entendí, pastor, que no porque celebres la Navidad, por así decirlo, es del diablo, ¿verdad? Esa actitud de estar criticando o condenando. Pero de la misma manera, pastor, no porque alguna persona, por ejemplo, cristiana, no la celebre, tampoco quiere decir que sea el Grinch o el diablo o cosas de ese tipo. La pregunta dicha de otra manera es, ¿no es bíblico como un mandamiento el celebrar la Navidad? O sea, no es un mandamiento bíblico, tienen que celebrar la Navidad. Olvidémonos de que condenas y críticas, es ok. Pero si algún cristiano, en su nivel de espiritualidad, de madurez, no la quiere celebrar, no está faltando a un mandamiento de Dios. Esa es mi pregunta. No, bueno, habría que poner en contexto esto de celebrar la Navidad. Es decir, celebrar el 25 de diciembre, no hay nada bíblico que nos mande a hacer eso. Pero si leemos Lucas o Mateo, ya no me acuerdo cuál de los dos, cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Cristo, se regocijaron. Los pastores se regocijaron. ¿Qué cristiano no se regocijaría al recordar el nacimiento de Cristo? Entonces, el celebrar el nacimiento de Cristo es algo que debemos tener siempre, ¿verdad? Eso, bíblicamente hablando, sí es mandatorio que nos regocijemos en lo que Dios ha hecho. Que sea el 25 de diciembre en nuestro contexto, eso nada que ver, ¿verdad? Sí, y estás de acuerdo, pastor, en que de lo que acabas de decir, al mundo en el que vivimos hay algo de diferencia respecto a los regalos, respecto a los monitos, respecto a las luces, respecto a los pinitos. O sea, en este mundo en el que vivimos, creo que sí entendemos todos a qué nos referimos con el celebrar la Navidad. Uh-huh. O sea, en lo que conocemos como celebrar la Navidad, no es un mandamiento bíblico que lo hagamos, ¿estamos de acuerdo? No. Pastor, y si alguno de nosotros se le hubiera ocurrido respecto a lo del alcohol y eso, traer una hielera llena de tecates y eso, ¿por qué no lo hicimos? ¿Por la causa de los débiles, a los que se creen débiles,
o por la causa de los que se creen fuertes, porque según entendí que también, no, pues para no hacer caer a los débiles, ¿verdad? No traigas una hielera ahorita con tecates, es más, no te traigas un six por cuestión de los débiles, pero pues también entiendo que dice, bueno, pero tú también como débil, pues deja el que se cree fuerte y que se quiere tomar porque Cristo pasó la copa con alcohol. ¿Cuál sería tu respuesta ahí, pastor? Yo Bueno. no tomo, no tomo y, Okay. y ese es Pensé mi que sentir. buscabas a... No, pero dije, a lo mejor a algún hermano se le antojaba traer un tecate, y, Ok. pero entonces, Que ¿cómo cargo de responderías conciencia eso? le estaba afectando, no, Sí. no te creas. Mira, aquí en cuanto a el consumo de cerveza, si alguno de nosotros estuviese en una situación extrema, demasiada sed, no hay agua y solo hay una cerveza, ¿te la tomas o no te la tomas? Y dices, oye, pues me la voy a tomar para guardar mi vida, o voy a decir, yo nunca voy a pecar aunque me muera. Si ambas cosas son para el Señor, muérete si quieres, o sálvate con la cerveza, siempre y cuando lo hagas para el Señor, ¿verdad? Podríamos analizar si es negligencia o no, que expongas tu vida de tal forma, etcétera, etcétera. Pero cuando llevamos a un contexto público, donde no sabemos qué piensan todos los que están aquí, imagínate que van pasando por la calle y alguien va entrando con su hielera de cerveza y lo ven, iglesia cristiana. ¿Cuál es la idea que van a generar al ver eso? Entonces, para no arriesgarnos, aunque sería respetable para mí, si yo voy a una casa y hay cristianos y traen cerveza y alguien se toma una cerveza, yo hasta ahí no le veo ningún problema. Ya cuando empiezan a ponerse amorosos y felices, digo, no, estos tienen serios problemas, ¿verdad? Porque ya rebasaron la línea de lo permitido. Pero no todos pensamos igual, entonces nos ahorramos el problema. Tampoco le decimos, pues disfrázale y métele en otra cosa. No, simplemente para no ser tropezadero a nadie, no lo hacemos. ¿Me explico? Así que eres libre de... No te creas. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una pregunta? Nada más. Ok. Es todo, pues, entonces.